Me place una vez más estar con ustedes para la disertación de la palabra de nuestro Señor. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo República del Salvador. Vamos a, como siempre, a pedir que el Señor nos ayude a través del Espíritu Santo. Padre Celestial, una vez más estamos dirigiendo esta palabra que tú nos permites presentar, que sea clara, que sea muy sencilla, que sea entendible, Señor. Que tú seas honrado y que cada uno de los oyentes aprendan y que todos aprendamos juntos, que crezcamos en gracia y en conocimiento. Padre Santo, lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando los días miércoles a través del alumbrador cristiano y a través de mi especial programa Te daré lo mejor, la vida y ministerio de Cristo, todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Hoy vamos a ver la lección número 45 y el subtema que vamos a estudiar es una interrogante. La interrogante es: ¿tiene Jesús cuidado de nosotros? Vamos a ver este día la parte 1. Probablemente sean 3 partes de este estudio. ¿Tiene Jesús cuidado de nosotros? La asignación de lectura para esta sección va a ser de la segunda Pascua a la tercera, que es una continuación. Y en esta parte, en todo este tema que vamos a desarrollar, estaremos viendo la sanidad del siervo de un centurión. Veremos también cómo es que Jesús resucita al hijo de una viuda. Luego pasaremos a que Jesús envía respuesta a Juan el Bautista y por último le ungen los pies a Jesús. Por supuesto, como he dicho, serán de 2 a 3 partes. Vamos a ver al menos 2 de los enunciados que he presentado. De manera pues que procedo al inicio. La parte introductoria de esto es lo siguiente. Después que Jesús terminó el Sermón del Monte, Él descendió y mucha gente le siguió. Dice en Mateo 8:1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. A partir de ese momento, Cristo iba a estar rodeado de multitudes a donde quiera que Él fuera. Mire lo que nos dice Lucas 7, versículos 9 y 11. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Nos podemos imaginar una escena en la cual cada vez que Jesús entraba en una ciudad, alguien diría que se trataba de un desfile, mientras que otro le recogería diciéndole: no, es Jesús que nos visita de nuevo. Para Jesús, sin embargo, los que le rodeaban no eran sencillamente una masa de gente. Él los veía como individuos con necesidades. Una frase que se encuentra en Lucas 7:13 dice lo siguiente:
y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Aquí pues lo que vemos es que expresa la actitud de nuestro Señor Jesucristo. En esta lección seguiremos el estudio del gran ministerio en Galilea. Como usted ha oído, el título de esta lección ¿Tiene Jesús cuidado de nosotros? Esta manera de enfocar este periodo de la vida de Jesús se encuentra en diferentes fuentes. Los textos contienen 4 vívidos ejemplos del cuidado y la compasión que les tenía Jesús a los que le rodeaban. Los 4 sucesos se encuentran en el libro de Lucas. Por lo tanto, usaremos este evangelio como fuente primordial de la lección que les estaré presentando. 2 de los sucesos se encuentran también en el libro de Mateo, el cual usaremos como fuente complementaria. Bueno, veamos el primer punto, que cada uno de ellos por supuesto es importante. Jesús tiene cuidado de nosotros cuando la enfermedad invade nuestros hogares. Después que terminó el discurso que pronunció sobre el monte, Jesús volvió a Capernaum. Lucas 7:1 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Estando allí, un centurión le envió una delegación judía para rogarle que sanara a su siervo. Lucas 7:2-5 nos dice lo siguiente: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Bueno, otra aclaración que quiero dar al respecto de las sinagogas es que el relato de Mateo indica que el centurión habló directamente a Jesús, mientras que en el relato de Lucas se consigna que el oficial envió personas a hablarle. Puede que los dos estén en lo cierto, o puede ser que el centurión, que no se sentía digno, solo habló a Cristo por medio de los que envió. Entonces, ¿qué es lo que continúo diciendo? Puede ser que este centurión hubiera oído de la sanidad que había recibido el hijo de otro habitante de la ciudad anteriormente. Para ello vamos a leer del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 46 hasta el 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Los dos sucesos tienen algunos aspectos parecidos, especialmente el que tiene que ver con la sanidad a distancia. Un centurión era un oficial romano que estaba al mando de 100 soldados, como su título lo indica, pues. Este centurión en particular se llevaba bien con la comunidad judía. Había dado fondos para la construcción de la sinagoga de ellos. En Capernaum todavía se dice que se pueden ver algunas de las ruinas de una sinagoga del siglo I. Puede que fuera temeroso de Dios, es decir, que creyera en Jehová, pero que no se hubiera hecho prosélito. Noten lo que nos dice Hechos 13:16. Entonces Pablo, levantándose hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Se consideraba pues temeroso de Dios al que creía en el Dios verdadero, pero que no había sido circuncidado para llegar a ser prosélito judío. Su preocupación se centraba ahora en uno de sus siervos. Se nos dice que el siervo estaba postrado, paralítico. En casa del oficial se nos dice además que estaba gravemente atormentado y a punto de morir. Leamos lo que dice Mateo 8:6. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Luego en Lucas 7:2 leemos algo semejante. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El relato de Lucas consigna que se trataba de un siervo a quien el centurión quería mucho. Ya lo hemos leído en Lucas 7:2. ¿Se le ha enfermado gravemente alguien a quien usted quería mucho? ¿Un amigo? ¿Un pariente? ¿O alguien de la familia? Yo creo que todos hemos pasado por eso. Entonces podrá usted entender la preocupación del centurión. En tales momentos nos preguntamos: ¿tiene Jesús cuidado de nosotros? Este relato nos recuerda que sí lo tiene. Jesús respondió emprendiendo el camino hacia la casa del soldado, pero éste envió diciendo que él no era digno de que Cristo entrara en su casa. Él reconocía la autoridad espiritual de Jesús. Lucas 7:6-8 nos narra lo siguiente: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va,
y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. En Mateo 8:10 vemos que una aclaración que doy es que la fe del centurión motivó el anuncio en el sentido de que muchos gentiles, muchos del oriente y del occidente, pues formarían parte del reino de Cristo, mientras que muchos judíos, los hijos del reino, no entrarían. Lo que nos dice Mateo 8, 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, en Mateo 8:10, pues, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Y luego en Mateo 8:13, especialmente la última parte de este versículo, entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús ya no anda sobre la tierra, esto es evidente, pues. Y su tiempo para hacer milagros ya pasó, hace ya casi 2000 años. Pero el Señor todavía tiene cuidado de nosotros cuando la enfermedad entra en nuestros hogares. Él nos dará la fortaleza que necesitamos para llegar al final de cada día. Dice Hebreos 13, 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces preguntémonos, ¿tiene Jesús cuidado de mí cuando mi corazón se llena de dolor demasiado grande para alegrarme y cantar? Cuando las penas pesan y los afanes cansan y el camino se vuelve agotador y largo. Sí, Él tiene cuidado. Él siente en su corazón cuando la tristeza me embarga, cuando los días doblegan y las largas noches asustan. Yo sé que mi Salvador tiene mucho cuidado. Esa es la realidad. Veamos el segundo aspecto que quiero que tomemos en cuenta. Jesús tiene cuidado de nosotros cuando la muerte nos destroza el corazón. Fíjense bien, hemos visto que Jesús tiene cuidado en nuestras enfermedades. Pero ahora veamos cómo es que Jesús tiene cuidado cuando la muerte nos destroza el corazón. Quienes hemos pasado por eso, entendemos bien esta situación. En mi caso, sucedió cuando murió mi padre. Y como 6 años después, murió mi madre. Antes de ellos había muerto mi hermano mayor. Hace poco murió la madre del hermano Efraín Gutiérrez y yo le puse una notita: Efraín, te entiendo perfectamente, porque una cosa es tan dura cuando la madre muere. Bueno, aconteció después, en algunos manuscritos se lee al día siguiente. Aconteció después que Cristo se dirigió a la ciudad de Naín. Lucas 7:11 dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud,
Entonces, que se encontraba a 36 kilómetros o así al suroeste de Capernaúm. Cuando Jesús, sus discípulos y la siempre presente multitud, miren lo que dice Lucas 7:12, llegaron cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Se dice que en aquellos tiempos a una viuda se le consideraba indigente. Cuando el esposo de esta viuda murió, por lo menos le quedó un hijo del cual podía depender. Luego, una segunda tragedia sobrevino. Ese único hijo murió. Le esperaba un futuro muy desesperanzador. Algunos de ustedes entenderán cómo debía de sentirse aquella mujer, lo que hace unos momentos estaba diciendo, al haber tenido a alguien que era más querido que la vida, pero que haya muerto. Esto les hizo sentir como si el corazón se les estuviera rompiendo en pedazos. Y esta es una realidad, pues, emocionalmente hablando. ¿Tiene Jesús cuidado de nosotros cuando la muerte nos destroza el corazón? El versículo 13 dice que cuando el Señor vio a la viuda de Naín, se compadeció de ella. Él también se compadece de nosotros, amados hermanos y hermanas, cuando la tristeza nos llena los ojos de lágrimas. Creo que el día de ayer o anteayer escribió la hermana Rosero de Bogotá, Colombia, que falleció, una hermana muy querida, es decir, una hermana en Cristo, y ella estaba de pesar porque la había amado mucho. Entiendo esa declaración cuando una hermana o un hermano nos escribe, no importa que no sea su familia sanguínea directa, pero si aquella persona que fallece ha tenido una enorme y buena relación con nuestra persona, y luego si es hermana en Cristo, aún mucho más, el pesar es grande. Dice Santiago 5:11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cristo le dijo a la mujer que no llorara. Repasemos otra vez lo que dice Lucas 7:13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego tocó el féretro. La palabra griega que se traduce por féretro también podría referirse a una camilla de madera sobre la cual se transportaba el cuerpo. Hay quienes creen que los judíos rara vez usaban un féretro como el que en nuestra sociedad actual se utiliza. Entonces, Cristo le dijo a la mujer que no llorara. Luego tocó el féretro abierto y habló al hijo diciendo, joven, imagínense, está muerto y el Señor le está hablando a un muerto. Joven, a ti te digo, levántate. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Por eso lo repito. Entonces se incorporó el que había muerto, revelando que había sido sanado, y comenzó a hablar, demostrando que su mente también había sido restaurada.
Lucas 7:15 dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Esta es la primera resurrección que se consigna durante el ministerio de Jesús. Otra aclaración que doy es el asombro con que reaccionó la multitud. Insinúa que este suceso constituyó la primera vez que Jesús resucitó a alguien. En los ministerios de Elías y de Eliseo se resucitaron muertos. Y voy a darle lectura, es un tanto larga, pero es importante que veamos esto que se dio antiguo testamentariamente. Vámonos al libro de Primero Reyes 17 al 24. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Luego pasemos a 2 Reyes 4, 32 al 37. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi, y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Por eso pues vemos, había ocurrido muchísimo antes del tiempo de Jesús estas dos narrativas que les he presentado. Bueno, ¿qué es lo que estoy presentando acá, respetables hermanos y hermanas? Que esta es la primera resurrección que se consigna durante el ministerio de Jesús, pero ella solo fue una ampliación de lo que había estado haciendo: sanar a los enfermos. Las dos clases de milagros contrarrestaban
las fuerzas destructivas que devastaban el cuerpo físico. Quien quiera que afirme poder hacer milagros, oiga bien lo que voy a decir, quien quiera que afirme poder hacer milagros, deberá también ser capaz de resucitar a los muertos. Bueno, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que se nos presenta acá en esta declaración? Veamos un caso del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, que podía sanar a los enfermos. Vamos a leer en Hechos 9, 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos, que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. También podía levantar muertos. Miren lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 36 al 43. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Qué es lo que vemos retrocediendo, volviendo a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, cuando Él hacía estos milagros? Cuando el joven se incorporó, todos los presentes se llenaron de asombro. Dice la Escritura en Lucas 7:16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. La parte favorita, hermanos y hermanas, del relato se encuentra al final del versículo 15. ¿Qué es lo que dice en esta frase tan bella, hermanos? Y lo dio a su madre, dice. Y lo dio a su madre. ¿Se imagina usted la ternura que se dibujó en el rostro de Cristo cuando puso la mano del joven en la mano de su madre? ¿Se imagina usted las lágrimas que se deslizaron por el rostro de aquella madre al tratar de entender lo que acababa de suceder? Evidentemente, pues ya no vivimos en la era de los milagros.
Esto no significa, sin embargo, que Jesús no tenga cuidado de nosotros cuando la muerte nos destroza. Él nos da fortaleza en tiempo de la aflicción. Dice en Jeremías 16:19, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Y luego esperamos con ilusión ese gran día, pues, cuando resucitará a los muertos y todos volveremos a reunirnos con los que amamos. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Termino este mensaje diciendo lo siguiente: ¿tiene Jesús cuidado de mí cuando he tenido que despedirme del ser que más quiero sobre la tierra? Y en mi corazón tengo este dolor que está a punto de rompérmelo. ¿Será que le da igual? ¿Será que no ve? Él tiene cuidado. Yo sé que lo tiene. Él siente en su corazón cuando la tristeza me embarga, cuando los días doblegan y las largas noches asustan. Yo sé que mi Salvador tiene cuidado. Yo les invito, amados hermanos, a reflexionar pues en cada uno de estos mensajes que el Señor me permite presentarles a ustedes. El Señor nos fortalece en momentos de enfermedades. El Señor nos fortalece en los momentos en que un ser amado parte a su presencia. De manera pues que nosotros tengamos siempre esa fortaleza. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más me has permitido presentar tu palabra, de tal manera pues que en ella somos confortados, en ella recibimos grande ayuda. Estamos orando por la Iglesia de Cristo en Colombia, por la pérdida de la hermana Conchita. Fortalece pues a esta congregación. Ayuda a todos los hermanos y hermanas que tuvieron una buena relación con esta hermana y que evidentemente sienten su partida, pero que la partida de un cristiano, una cristiana fiel, es ganancia. Entendemos, Señor, cuando se parte de esta tierra de los seres que amamos, pero en ti tenemos esa fortaleza. Padre eterno, todo lo expuesto en oración lo hacemos con esa confianza plena de que nos oyes, porque lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.